Domingo 17 de marzo. Hermanos, un privilegio y una bendición una vez más el poder saludarle y compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, estamos ya en el quinto domingo de Cuaresma, ¿verdad? Este día pues estamos ya a solo una semana para poder iniciar la Semana Mayor, ¿verdad? Ya que el próximo domingo pues estaremos iniciando la Semana Santa con la celebración de Domingo de Ramos. Por hoy pues estamos aún en Cuaresma, quinto domingo de Cuaresma, hermanos, y que sea Dios bendiciendo su vida. El Evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 12, versículos del 20 al 33. Doy lectura a la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en las fiestas de Pascua, habían algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le dijeron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él le respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirva será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora? No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera habría de morir. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos, hermanos, en este camino de Cuaresma, camino hacia la Pascua, y vamos preparándonos para poder nosotros vivir ya la próxima semana la pasión, muerte, pero por sobre todo la resurrección del Señor. Hoy se nos presenta a Jesús estando ya en Jerusalén para la tercera Pascua. Y digo tercera Pascua porque es este Evangelio de San Juan que nos recoge que Jesús asiste a 3 Pascuas, o sea, 3 años seguidos. Hoy es ya la tercera Pascua y es interesante porque cronológicamente el Señor se encuentra hoy ya en lo que sería para nosotros el Domingo de Ramos, o sea, el día mismo que el Señor Jesús entró triunfalmente a Jerusalén. Y dice la palabra que mucha gente lo seguía, galileos, incluso habitantes de Jerusalén que querían escucharlo, porque recordemos que este es el capítulo 12 de San Juan, y justamente un capítulo antes el Señor había resucitado a Lázaro. Entonces, ese milagro de la resurrección de Lázaro, obviamente es el último milagro, la última señal que el Evangelio de Juan nos presenta, pero es la señal que más impactó en todo el pueblo. Pues claramente dice el capítulo 12 al final que todos querían ahora ver a Jesús, todos querían ver a Lázaro y querían corroborar verdaderamente asombrados que aquel hombre, pues Lázaro había estado muerto, pero ahora está vivo. Eso provocó que mucha gente siguiera a Jesús.
Pero entre esa mucha gente, no solamente eran judíos, no solamente eran galileos. Hoy se nos va a presentar que a Jesús también comenzaron a seguirle los gentiles, ¿verdad? Eso es importante, fíjese, porque para el Evangelio de San Juan, el Señor no solamente vino por el pueblo judío, sino también por el pueblo gentil. Y esto, aunque para nosotros pues ya es muy comprendido y muy conocido, ¿verdad? Es importante también mencionarlo, que el Señor Jesús no solamente murió por un pueblo, Él murió por toda la humanidad. Y así es como entonces hoy se nos va a presentar en el Evangelio que unos griegos querían conocer a Jesús. Después de haber escuchado, ¿verdad?, la resurrección de Lázaro, hoy ellos están en una fiesta, claramente se nos dice que era la fiesta de la Pascua, y unos griegos quieren ver a Jesús. O sea, ellos ahora quieren a lo mejor pues platicar con el Señor, quieren escucharlo, quieren conocerlo. O sea, eso era muy normal, ¿verdad? Dado que, como digo, pues el Señor Jesús había hecho grandes señales, pero la última que había hecho, que era la resurrección de Lázaro, obviamente pues era la más fuerte, ¿verdad? La más grande. Estos griegos entonces se acercan a Felipe y le dicen: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Llama la atención, hermanos, el por qué estos griegos se acercan primero a Felipe y no van directamente a Jesús. Ahí podríamos nosotros pues tener varios comentarios, ¿verdad? Que a lo mejor Jesús estaba muy ocupado, que incluso ellos pues deciden comenzar a acercarse a uno de sus discípulos. Pero hay un dato, fíjese, muy interesante, y es que Felipe es un nombre griego, aunque claramente el texto nos dice que Felipe era de Betsaida, ¿verdad? Cuando se nos dice que este Felipe era de Betsaida de Galilea, o sea, él era judío. Pero, pues a lo mejor algún rasgo había, alguna unión había entre los griegos y Felipe, ¿verdad? A tal punto que su nombre es griego. Ahora, ellos se acercan entonces, le hacen ver su deseo, y lo que hace Felipe es que se acerca a Andrés. Curiosamente, hermanos, y este es un dato bien curioso, cuando nosotros vemos a Felipe en el Evangelio de San Juan, siempre lo vamos a ver trabajando juntamente con Andrés, o sea, siempre lo vamos a ver muy unido a Andrés en su servicio apostólico. Ellos entonces deciden a comentarle al Señor, ¿verdad?, el deseo de aquellos griegos. Entonces vemos cómo ellos se acercan al Señor, y es interesante porque cuando le dijeron al Señor que aquellos griegos querían conocerlo, veamos lo que Jesús responde, que por cierto no es la respuesta a la pregunta que le hicieron, porque le han dicho: Señor, unos griegos quieren verte o quieren conocerte. Y Jesús les dice: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Hermanos, el tema de la hora es un tema que el Evangelio de Juan lo va a tener muy claro. Y solo en este texto, hoy en 3 ocasiones, se nos habla de esa hora. Ahora, esa hora que recordará usted, ¿verdad?, como el Señor mismo, allá por ejemplo, en el capítulo 2 de este Evangelio de San Juan, cuando estaban en las bodas de Caná, y en aquella boda se terminó el vino, y María les dijo: hagan lo que Él les diga. Recordará usted cuál fue la respuesta del Señor. Jesús le dijo a su madre: mujer, mi hora no ha llegado. Ahora, aquí vemos cómo el Señor habla de que su hora no ha llegado, pero ahora
el Señor está diciendo que la hora ha llegado, porque vea que dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero esa hora fue, hermanos, anunciada por los profetas, ¿verdad? La hora de la salvación. Y le decía, solo en este texto, en 3 ocasiones se nos habla de esa hora, cuando dijo el Señor, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esa fue la primera vez. Pero más adelante vemos que cuando Él dice, ahora tengo miedo, le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora. Segunda vez. Y no, dice Él, pues precisamente para esta hora he venido. O sea, esa hora que era el objetivo y que conocemos nosotros que era obviamente su sacrificio, o sea, su muerte. Ahora, es bien importante porque estas señales, ¿verdad? El Señor está hablando de que que ha llegado la hora para que Él sea glorificado. Porque vea que dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero ¿a qué se refiere el Evangelio cuando habla de que sea glorificado? Veamos entonces, ¿qué es glorificar? Glorificar es darle gloria, en este caso a Dios, ¿verdad? Darle gloria a Cristo. Pero el Señor está hablando que es la glorificación de Él, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, cuando en el capítulo 11 de San Juan se nos dice que al Señor le avisan que su amigo Lázaro está enfermo. Y el Señor dijo, esta enfermedad no terminará en muerte. Esta enfermedad servirá para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero entendamos a qué se refiere Jesús cuando Él dice para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Porque es lo que está diciendo aquí, cuando dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora, glorificar, ya dijimos, es dar gloria. Entonces, ¿y quién es el que lo iba a glorificar a Jesús? El Padre, ¿verdad? De hecho, en el Evangelio de hoy, en la misma porción, vemos cómo dice, Padre, dale gloria a tu nombre, le dice el Señor. Entonces, dice la palabra, se oyó una voz que decía, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. O sea, estamos hablando entonces que cuando el Señor dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, es el momento cuando Jesús verdaderamente reciba todo honor y toda gloria. Pero hermanos, ¿a qué se refiere el Señor o a qué se refiere el Evangelio cuando dice sea glorificado? Y se refiere, hermanos, a 4 momentos que los vivimos obviamente en lo que será la Semana Santa, ¿verdad? Y esos momentos son su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión. Esos momentos son los que obviamente son esos pasos para que Jesús sea glorificado. Pero vea, esto entonces le da un sentido diferente a las cosas que nosotros a veces las vemos distinto. Por ejemplo, veamos cómo yo le puedo preguntar, ¿qué concepto o cómo ve usted la muerte? Pues Jesús la ve como el medio para ser glorificado. O sea, el Señor está diciendo que ha llegado la hora de su muerte. Pero vea, Él está viendo ahora, insisto, su propia muerte, no como una tragedia, no como lo peor, sino como la manera para que Él sea glorificado. O sea, para que Él reciba toda gloria. Que el Evangelio claramente nos va a decir que cuando el Señor resucitó, Él dijo, todo honor y toda gloria me es dado en el cielo y en la tierra.
Y se nos va a decir en el libro de los Hechos de los Apóstoles que cuando el Señor ascendió a los cielos, fue sentado a la diestra del Padre y recibió todo honor y toda gloria. Así entonces vemos cómo el Señor ahí es cuando iba a ser y sería glorificado. Ahora, veamos cómo el Señor fortalece este tema cuando dice: yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, produce mucho fruto. Aquí, hermanos, el Señor está presentando pues una cosa muy conocida, ¿verdad? El cual es ese proceso de germinación de la semilla. Yo creo que todos en algún momento, cuando éramos unos niños, nos tocó que hacer ese proceso, ¿verdad? Le decían a usted que pusiera unos granitos en un algodón mojado y que todos los días lo fuera observando, y pudimos ver mucho, ¿verdad?, cómo esa semilla pues comenzaba a hincharse, comenzaba a germinar, y finalmente al quinto día nace, ¿verdad? Y de ese grano de maíz o de frijol nació una plantita. ¿Pero por qué nació la plantita? Porque el grano murió. Ahora, ¿a cuántos les pasó que pusieron granos y no les nacieron? ¿Y por qué no les nacieron? Porque el grano o ya estaba muerto o no quiso morir. Entonces, como ese grano no murió, ahí no nació ninguna plantita. Pero hermanos, ese proceso que, insisto, es muy conocido, ¿verdad?, por todos nosotros, es el que el Señor está hoy mencionando cuando dice que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, o sea, no da fruto. Pero esto es lo que el Señor está diciendo para presentar la necesidad de su muerte, para presentar el verdadero sentido de su muerte, no una tragedia como muchos hubiesen pensado, sino que era necesario que Él muriera, porque muriendo Él iba a ser glorificado, ¿verdad? Muriendo Él iba a dar mucho fruto. Pero hermano, ese es el llamado que también se nos hace a nosotros, a poder morir. Ahora usted me dirá, bueno, pero ¿por qué me llama a morir si ya muerto pues no le voy a poder servir a Dios? Cuando digo morir, no necesariamente me estoy refiriendo a morir literalmente en el tema físico, sino, hermanos, a morir en el pecado. Y una de las cosas que sabemos que es tan importante es la muerte del yo. La palabra de Dios deja muy claro que todos debemos de morir al yo, para que muriendo al yo podamos resucitar a la vida eterna. Claramente el Señor va a decir: el que se ama a sí mismo se pierde, pero el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. Entonces, hermanos, vemos cómo el Señor nos llama verdaderamente a entregarnos en servicio a los demás, nos llama a morir al yo, nos llama a sacrificarnos en aquellas cosas que fortalecen al yo, pero también nos llama a poder nosotros fortalecernos en esa comunión con Él. Vemos cómo en la segunda parte del Evangelio se nos va a presentar ese diálogo que el Señor tiene con sus discípulos, y es ahí donde el Padre una vez más va a decir: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Efectivamente, cuando el Señor resucita, cuando el Señor asciende a los cielos, es ahí donde nos va a decir el libro de Daniel que recibe todo honor y toda gloria en el cielo, en la tierra y hasta en los abismos. Hermanos, a ese Cristo servimos, en ese Cristo hemos creído.
en ese Cristo que hoy está sentado en gloria, porque el Padre ya lo glorificó. Hoy entonces nosotros nos alegramos, ¿verdad? Porque comprendemos que se cumplió lo que el Señor claramente había anunciado. Por eso, hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.